Empezamos un poco hablando del reinado de Alfonso XIII. El reinado constitucional, como nos viene en el libro, aunque no estoy muy conforme, y de hecho os pediría que recurrierais al libro lo menos posible, porque el libro me da la sensación de que es muy parcial, de que está de alguna manera saltándose esa imparcialidad que tiene que tener la historia. El reinado de Alfonso XIII comenzó, propiamente dicho, como mayor de edad, constitucionalmente, si queremos decirlo, porque era mayor de edad o se le declaró mayor de edad, en el año 1902, cuando el rey Alfonso XIII todavía no tenía ni cumplido los 17 años. En este caso, es importante destacar que el rey Alfonso XIII fue un rey que pagó las consecuencias del desastre de 1898. De hecho, Alfonso XIII accede al trono porque se culpa a su madre, la reina María Cristina, de no haber sido lo suficientemente capaz de llevar a cabo evitar, mejor dicho, el desenlace del desastre del 98. Y en este caso, el desastre favoreció unas crisis económicas constantes que favorecieron ese cambio de gobierno o turno de manera muy rápida. Antiguamente, cuando se instaura el sistema de la restauración, se prevé que los cambios de gobierno deben de ser cada 6-7 años. Pues aquí se estaban produciendo cada 1 o 2 años. Entonces, esa crisis del turnismo o esa crisis de los gobiernos de la restauración van a empezar a hacer que el sistema empiece a tambalearse. Hasta el punto de que la opinión pública criticaba la pérdida del imperio y estos gobiernos van a intentar de alguna manera evitar esa opinión pública contradictoria uniéndose a la carrera colonial europea que ya un siglo antes había empezado Gran Bretaña y Francia. Entonces, esa carrera colonial europea en la que evidentemente partíamos en desventaja porque ya otras potencias como Gran Bretaña y Francia la habían desarrollado y se habían hecho con una gran cantidad de territorios, por no hablar que España no tenía una potencia industrial como la que tenían esos países, con lo cual partíamos en una clara desventaja. Pero la opinión pública criticaba la pérdida del imperio y España, en lugar de intentar mejorar su economía y dar solución a los problemas que había internos, piensan que la mejor solución es conquistar territorio porque teniendo un imperio se tendrá más dinero. Entonces, bueno, pues eso es lo que hace que España se una a esa carrera colonial. De hecho, en la conferencia de Algeciras, que España ofreció esta ciudad para que se desarrollara como un territorio neutral tras la crisis de Marruecos, en la que Alemania bloquea el estrecho con los acorazados, España reclama dentro del derecho colonial Marruecos. Es decir, el territorio de su expansión colonial es Marruecos. ¿Por qué se elige Marruecos? Primero, porque lo tenemos cerca. Segundo, porque controlaríamos mejor el estrecho. Y tercero, porque la idea es que el método de colonizar era tocar costa y una vez tocaras costa, es decir, llegar a una costa de un determinado territorio que no hubiera sido reclamado por alguien, tú puedes penetrar dentro del territorio y conquistar todo lo que no haya sido reclamado. Es decir, en este caso España ya ha tocado costa, porque tiene Ceuta y Melilla. Entonces la cuestión es que teniendo Ceuta y Melilla, España reclama el norte de Marruecos. Se decide entregarle el norte, lo que se conoce con el nombre del Protectorado del Rif. Esa T, chicos y chicas, mucho cuidado porque se me ha colado, ¿vale? Es Rif, R-I-F. Se me ha colado, no sé, estaré confundiéndolo con el Rift Valley, bueno, no viene a cuento. Es R-I-F. Se le entrega el Protectorado del Rif y en este caso, bueno, pues se conforma, pues es consciente España de que compite con grandes colonizadores, que no puede entrar en guerra con Gran Bretaña, con Francia, con Alemania, porque nos aplastarían. Y en este caso, bueno, pues se conforma y con eso intentamos contentar a la opinión pública para que no nos critique. Entonces, en este sentido, pues como hacían falta territorio, decidimos contentarnos y meternos en una guerra con los marroquíes que nos trajo muchos más desastres que alegrías. Desde el punto de vista económico, la zona del Rif no es para nada interesante, puesto que tiene recursos como pesca, algo de agricultura y unas cuantas minas. Marruecos nos fue entregado, es decir, el norte de Marruecos nos fue entregado porque el sur, que tiene más recursos, se lo quedó Francia, nos fue entregado porque eso no lo quería nadie y además es donde estaba la población más alborotadora.
Entonces, bueno, pues digamos que a las potencias europeas se quitaron un problema con Marruecos entregándonoslo a nosotros, porque así nosotros nos matábamos con los marroquíes mientras ellos se quedaban con los territorios más ricos. Y en este caso, bueno, pues es importante destacar que esta guerra, la guerra de Marruecos, nos trajo muchos más sinsabores que alegrías. Desde el punto de vista de la crisis de la restauración y del reinado de Alfonso XIII, tenemos que tener en cuenta que la situación en España era muy caótica. La gente iba con armas por la calle y se batían en duelo de manera constante. El pistolerismo era uno de los principales problemas que existía en esa España. Los constantes turnos no ponían solución a los problemas del país. Y en este caso, la idea es que los partidos que no formaban parte de ese turno, es decir, los partidos que no eran ni el conservador ni el liberal, empezaron a ganar fuerza. Claro, tú tienes dos partidos y esos dos partidos no solucionan tu problema. ¿Qué haces? Encomendarte a un tercer o cuarto partido, como por ejemplo si lo trasladamos a la situación actual, como si fuera Ciudadanos, Vox o Podemos. Entonces la cuestión es que si los dos grandes partidos no te dan soluciones, tú te vas a otros que sí te las dan. Entonces la cuestión es que los catalanes y los vascos, el nacionalismo catalán y el nacionalismo vasco comienza a coger fuerza aquí, en este momento. ¿Por qué? Pues porque todos los territorios pagaban unos impuestos y los impuestos eran progresivos y los territorios más ricos del momento eran el País Vasco y Cataluña. Entonces, claro, ¿qué dicen los catalanes? Nosotros estamos financiando el país. Pues como estamos financiando el país, no queremos que esto siga pasando porque estas guerras no nos benefician y estamos pagando impuestos para una guerra, cada vez más impuestos para una guerra que no nos están beneficiando para nada. Entonces, claro, los partidos nacionalistas, como el Partido Nacionalista Vasco, el PNV, que ya existe desde entonces, o la Lliga Regionalista, en el caso de Cataluña, cobran mucho protagonismo. Otro que salió beneficiado de esta situación va a ser el Partido Socialista Obrero Español, que bueno, pues actualmente es el partido más antiguo de España, junto con el Partido Nacionalista Vasco. Y en este caso, bueno, pues la cuestión es que el Partido Socialista Obrero Español y los sindicatos como UGT o CNT consiguen que los obreros empiecen a votarle y estén de acuerdo con sus políticas. Entonces, bueno, pues evidentemente los obreros se sienten agobiados por los impuestos y por las malas condiciones laborales a las que están sometidos por sus patronos. Luego después también tenemos que destacar que hay un acontecimiento o un hecho que se consideró injusto y que en este caso a España le vino por un lado bien porque se capitalizaba para la guerra, pero por otro lado mal porque la población pobre se volvía en su contra. Que es que tú pagabas y tú no ibas a la guerra. Es decir, si había una guerra o simplemente pagar para librarte del servicio militar, si tenías dinero, tú cogías y te quitabas de en medio. Ahora bien, claro, la cuestión es que eso solamente lo podía hacer la gente con dinero. La gente pobre tenía que ir al frente. Claro, ¿esto qué provocó? Pues provocó un gran malestar social que acabó haciendo que este sistema de la restauración y por ende el reinado de Alfonso XIII se vieran perjudicados. Con respecto a esto, deciros que el sistema se va a volver cada vez más inestable. Si esto va a desembocar en acontecimientos que van a hacer que este sistema se ponga de manifiesto que no funciona. Por un lado tenemos la Semana Trágica de Barcelona. Esto consistió en que cuando se estaban embarcando en el año 1907 tropas para ir a la guerra de Marruecos, las mujeres de la gente de las clases adineradas de Barcelona, que habían pagado para que sus hijos o sus maridos no fueran a la guerra, le empezaron a dar medallas y escapularios a los soldados que iban al frente. Claro, cuando los soldados pobres se dan cuenta de que los ricos son los que están haciendo esto y que ellos se están librando de la guerra, se lía la marimorena. Se forman disturbios, se ataca, se convierte Barcelona en un territorio de batalla y en este caso, bueno, pues es un movimiento que es duramente reprimido por el ejército. Luego tenemos que España participa en la Primera Guerra Mundial como suministrador de los dos bandos. España hizo caja en la Primera Guerra Mundial. Sacamos bastante dinero. Pero la cuestión es que cuando acaba la guerra,
pues la gente empieza a ser despedida, empieza a haber una crisis de sobreproducción, es decir, se produce más de lo que se vende, y esto genera un gran malestar social. Y luego tenemos que el movimiento obrero se radicaliza, primero, porque se dan cuenta, toman conciencia de clase de que se están aprovechando de ellos. Luego tenemos que los bolcheviques se hacen con el poder en la Unión Soviética y eso da esperanza a los obreros para poder crear una patria socialista en España, y esto favorece, al igual que en el resto de Europa, que se incorporen los totalitarismos como mecanismo de lucha contra el obrerismo, es decir, empiezan a surgir los partidos o asociaciones fascistas contra los movimientos obreros. Bien, la solución que se ofrece desde el sistema de la Restauración a esto es unir al Partido Conservador y al Partido Liberal en varios gobiernos para que de esta manera, entre todos juntos, se pueda solucionar lo que se conoce con el nombre de los gobiernos de concentración. Un gobierno de concentración es pues, que está presidido a lo mejor por el Partido Liberal, pero hay 7 u 8 ministros que son del Partido Conservador. Eso sería un gobierno de concentración. Y el resto de ministros, por supuesto, del Partido Liberal. Entonces, bueno, pues esto sería un gobierno de concentración, como remar todo hacia la misma dirección para salir de la crisis. Evidentemente, esto no fue posible porque las soluciones que estos dos partidos ofrecían eran muy similares. Y claro, pues España necesitaba soluciones un poquito más drásticas, lo cual favoreció que ante esta inestabilidad los marroquíes se nos sublevaban y esta sublevación pusiera como contra las cuerdas al rey, estallando una nueva guerra, que es la guerra del Rif, que va a ser en este caso uno de los elementos que va a poner o que le va a dar la punzada de la muerte al reinado de Alfonso XIII. Aquí tenemos justamente el pedazo de tierra por el que esta guerra nos trajo tanta alegría. Si veis, está dividida en pequeñas provincias. Esas provincias se llaman las cabilas. Y en este caso, bueno, pues nosotros tenemos, por ejemplo, Ceuta, que la tenemos en la parte superior, y Melilla, que son los elementos que nos permitieron poder penetrar por tierra para conquistar todo este territorio. Y bueno, pues al sur tenemos la zona de Marruecos, que estaba dividido en dos, que pertenecía a una zona a Francia y otra zona a España. El norte a España y el sur a Francia.